La historia es retomada en Windham, la capital del reino de Midland. Debido a la invasión Kushan, la ciudad, que en antaño lucía majestuosa e imponente, ahora se asemejaba más a una gigantesca necrópolis. Gracias a algunos supervivientes nos enteramos de que casi todos los habitantes hombres habían sido asesinados o usados como esclavos, mientras que las mujeres fueron tomadas como prisioneras y aparentemente estaban siendo utilizadas en algún extraño ritual. También se menciona que la princesa Charlotte aún seguía viva y yacía encerrada dentro de un lugar conocido como la Torre del Renacimiento, por lo que los sobrevivientes mencionan que mientras el linaje real sigue existiendo, aún tenían esperanzas de que Midland escapara del abismo por el que había sido tragado. La conversación es interrumpida bruscamente con la aparición de un monstruoso cocodrilo producto de la brujería Kushan. Los hombres son obligados a huir hacia el centro de la ciudad, aunque para su mala suerte al llegar ahí las cosas solo empeoran aún más. Cuando estaban a punto de ser rodeados, la cabeza de una de las abominaciones es penetrada por una lluvia de flechas, mientras que la otra es atravesada completamente por una enorme lanza. Los responsables de este ataque fueron nada más y nada menos que dos de los nuevos miembros de la vanguardia de Griffith, Arvain el arquero y Locus el caballero legendario. Este último se dirige a los supervivientes y les pide que se escondan, ya que dentro de poco toda la niebla que cubría la ciudad sería despejada por la tempestad provocada por el halcón. Mientras esto ocurría, se nos da un vistazo a la fortaleza del principal responsable de toda la desgracia que había caído sobre Midland, Ganishka, el emperador de los Kushan, quien se encontraba regañando al clan Bakiraka debido a que nuevamente fallaron en su objetivo de capturar a Griffith. El barbón los relega de su misión y los rebaja a solo ser sus informantes, lo cual molesta a Sylar y a sus hombres, quienes revelan que ni ellos mismos sabían acerca del verdadero poder y las verdaderas intenciones que tenía su emperador. Minutos más tarde, Ganishka va hacia el último piso de la Torre del Renacimiento, en donde se encontraba la princesa Charlotte junto a una de sus criadas llamada Anna. Durante las últimas semanas la señorita se la pasó encerrada, y para que no se volviera loca se le había entregado un gran número de herramientas de bordado. El barbón le dice que planeaba expandir su imperio por todo el continente, pero para evitarse más conflictos y posibles rebeliones tenía que convertirla en su esposa. La asustada jovencita se niega a esta propuesta, pero el hombre la arroja contra la cama diciéndole que ya le había dado mucho tiempo para que se acostumbrase a su nueva vida. Rápidamente el ambiente es devorado por las oscuras intenciones del barbón, pero justo en ese instante su mirada es absorbida por el ser que había sido representado en todos los trabajos de bordado de la indefensa señorita. En menos de un segundo, Ganishka comprende que Charlotte en realidad era el amante del halcón, y en ese preciso momento una perversa sensación de interés invade por completo su mente. Al salir de la torre, el viejo revela que él también era un apóstol, aunque uno muy diferente a los que hemos conocido. Resulta que todos estos se sentían atraídos instintivamente hacia el halcón, ya que pelear bajo su mando les transmitía un sentimiento parecido a ser abrazados por la gracia de Dios. La cuestión es que esto no aplicaba para Ganishka, cuyo orgullo le impedía colocarse por debajo de cualquier ser existente. Él anhelaba convertirse en un rey demonio que gobernara todo el mundo impuro, y para lograr ello no le importaba derramar la sangre de millones o rebelarse contra el mismísimo Dios. A varios metros de ahí, los Bakirakas se acaban topando con Raxas, quien esquiva fácilmente los ataques de los guerreros y escapa por los techos de las casas. Los hombres persiguen al enmascarado, pero al instante se percatan de que este no se encontraba solo. Rápidamente se da una alarma indicando la presencia de intrusos, por lo que en respuesta cientos de soldados Kushan son enviados a detenerlos, pero para desgracia de esto, sus flechas y espadas no eran nada en contra del ejército demoníaco de Griffith, así que en vista de ello, el emperador envía una de sus tropas de élite, los Daka. Estos eran unos seres semejantes a demonios, los cuales habían sido creados mediante un ritual sumamente aberrante. Los testigos de ello acaban siendo los Bakiraka, quienes luego de perseguir a Raxas llegan a un templo en donde se topan con un asqueroso tumulto de apóstoles, los cuales se encontraban mutilados y cosidos entre sí, dando la apariencia de un gigantesco recipiente repleto de líquido amniótico. Un gran número de prisioneras embarazadas son sumergidas en esta piscina abominable, dando así origen a bebés demoníacos cuyas primeras víctimas mortales eran sus propias madres. El enorme ejército de Daka se arremete contra los invasores, pero en tan solo un parpadeo, un gran número de ellos acaban siendo eliminados cuando Locus y el resto de apóstoles adoptan sus verdaderas formas. A pesar de este primer resultado, Ganishka no se amedrenta para nada y ordena un segundo ataque en el que también estaban involucrados sus elefantes embrujados. A unos metros de ahí, sobre la cima de una torre, Arvain y sus hombres aparecen para dar apoyo a sus aliados. El arquero lanza un preciso disparo sobre el cuerpo del emperador, pero para su sorpresa, la flecha simplemente acaba atravesándolo. El oscuro cielo nocturno es iluminado completamente por la descomunal figura de Ganishka, quien ahora poseía un gigantesco cuerpo etéreo capaz de lanzar rayos con los cuales manda volar a varios de los apóstoles. El emperador le dice a sus enemigos que nunca podrían cumplir su cometido, pero Locus simplemente le responde que no esté tan seguro de eso.
A varios cientos de metros de ahí, en la Torre del Renacimiento, Charlotte, quien no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, seguía abordando la figura de su amado. Anna le pide que vaya a descansar y la señorita acepta, pero a tan solo unos minutos de entrar a su dormitorio, un inmenso destello pasa a través de su ventana. La mente de la princesa es invadida por un miedo intenso, el cual se desvanece rápidamente tras observar los cabellos plateados del hombre que tanto había deseado volver a ver. Anna es levantada de golpe por el llamado de su señora, quien le ordena que venga a su habitación. Ella le pide que se suba a su cama y se sujete lo más fuerte que pueda. La doncella acepta pensando que Charlotte simplemente había tenido una pesadilla, pero para su mala suerte esta suposición queda despejada de inmediato. Los gritos de las jóvenes son completamente opacados por el sonido de los aleteos de Sot, quien se va junto a su amo dejando a Ganishka desconcertado y colérico tras ver la forma en la que había sido engañado. Pero bueno, ahora dejemos a un lado toda la conmoción causada en Windham y volvamos con el grupo de Gustavo. Ellos se quedan en una pequeña cabaña en la que se muestra que el cuerpo del espadachín estaba tan dañado que incluso la brisa marina le causaba dolor. A pesar de ello, de momento parecía que la calma había vuelto a apoderarse del grupo. Isidro se burla del repentino mechón blanco en la cabeza de su maestro. Serpico prepara una deliciosa cena. Puck vuelve a hablar de su maravilloso lugar de origen y Farnese se arrodilla ante Shirke pidiéndole que le enseñe a usar magia. Todos quedan sorprendidos ante esta repentina petición, y la brujita medio que se niega a aceptarla, pero luego de ver la devoción de la rubia acaba accediendo y decide enseñarle al menos lo básico. Por la noche, Shirke sale a caminar por la playa y mientras divagaba es alcanzada por Guts. El guerrero había notado que después de la muerte de Flora, ella ni siquiera había soltado una lágrima, por lo que le dice que dejara de intentar ser una adulta y que no tuviera vergüenza de expresar sus verdaderas emociones. Tras escucharlo, la niña le responde que para las brujas la muerte solo era el inicio de una nueva existencia, por lo que no era algo por lo que pudiera ponerse triste. Guts permanece en silencio luego de estas palabras, las cuales claramente eran una mentira, ya que a los pocos segundos la jovencita por fin rompe su máscara y deja salir toda la angustia y tristeza que durante tantos días había estado ocultando. Ya un poco más calmados, los dos se sientan en la arena para conversar acerca de sus problemas, mientras que Ivalera molestaba a su amiga acusándola de gustar de hombres mayores. Por fortuna para la niña, la conversación es interrumpida por la repentina aparición del caballero de la calavera, quien pasó a saludar y de paso revelar que antiguamente él también fue un usuario de la armadura de Berserker. La calaca le advierte al hombre que si seguía usando este artefacto podría llegar a perderlo todo, ya que aunque este poseyera un talismán, eventualmente explotaría desatando un infierno. El esqueleto también revela la razón detrás del ataque a la mansión de Flora, indicando que Griffith se encontraba en un nivel en el que ningún humano podía enfrentarse a él, por lo que para evitar cualquier posible amenaza, simplemente decidió acabar con todos aquellos que también estuvieran fuera del mundo físico, tal y como lo era Flora. Estas palabras provocan una profunda tristeza dentro de Shirke, aunque por otro lado el simple hecho de escuchar el nombre del halcón hace que Guts se envuelto en una furia tan intensa que por poco y le activa la armadura. Finalmente el caballero les menciona que el reino de los elfos al que se dirigían estaba gobernado por un ser llamado Hanafubuku, quien poseía un inmenso poder con el cual podía recuperar el estado mental de Casca. Por un instante el corazón de Guts se llena de una cálida esperanza, la cual es enfriada de golpe cuando la calaca se despide diciéndole que aún le faltaba mucho para llegar a ese lugar, y que además de eso no había garantía de que la muchacha compartiera el mismo deseo que él. En paralelo a esto, Casca quedó al cuidado de Isidro pero se le acabó escapando y se fue a caminar por el agüita. Mientras deambulaba, ella detiene su paso al darse cuenta de la presencia de un extraño peluconcito, el cual simplemente le devuelve la mirada. Minutos después, el grupo logra dar con la morenita, a quien se encuentra junto a su nuevo acompañante. Ellos deducen que el pequeño había escapado de alguna aldea cercana, por lo que deciden cuidar de él hasta dar con un lugar seguro. Todos regresan a la cabaña en donde Casca rápidamente se encariña y cuida del niño, quien también demuestra tener una gran curiosidad por Guts, mirándolo fijamente e incluso escalando a través de su armadura. Lastimosamente, la paz vuelve a ser destruida cuando los cocodrilos de los Kushan irrumpen en la cabaña. Shirke explica que estos seres eran diferentes a los espectros o a los trolls, ya que no pertenecían al mundo astral y que más bien solo eran simples animales controlados por un espíritu humano. Guts recibe la advertencia de dejarle la batalla a los otros dos, ya que aún estaba muy herido y la armadura podría volver a activarse, pero el guerrero hace caso omiso a estas palabras, por lo que se amarra la matadragones a la mano y sale a rebanar cocodrilos. En medio de la masacre, uno de los cocos logra infiltrarse dentro de la cabaña, pero de alguna manera este acaba huyendo luego de notar la presencia del chiquillo. Entretanto, Shirke menciona que la forma más eficiente de acabar con los monstruos era derrotando a los brujos que los estaban controlando. Luego de algunos segundos, la niña logra dar con la ubicación de los Kushan, por lo que siguiendo
siguiendo sus indicaciones, Serpico parte velozmente hacia ellos y los decapita en menos de un parpadeo. Con esto hecho, los cocos vuelven a comportarse como animales normales, pero para desgracia del grupo, el problema aún estaba lejos de terminar. Un gigantesco pez trompudo emerge del mar y lanza un potente chorro de agua con el cual manda a volar a Serpico, quien si no fuera por su capa especial hubiera terminado hecho pedazos. La brujita explica que esta bestia también estaba siendo controlada, solo que esta vez el conjurador se encontraba en medio del océano. Todos huyen de la cabaña mientras que Guts decide enfrentarse al monstruo. El hombre apenas si logra cortar algo de la piel del bicho, quien sin mucho esfuerzo lo acaba estrellando contra unas rocas. Hecho esto, el trompudo vuelve a dirigir su atención hacia el resto del grupo, por lo que el espadachín, preso del dolor y la desesperación, acaba sucumbiendo ante la influencia de la armadura. La bestia de ébano arremete sin control, rebanando y descuartizando todo lo que tuviera enfrente. Rápidamente las heridas del guerrero vuelven a abrirse, liberando así una enorme cantidad de sangre. Sin dudarlo, Shirke comienza a preparar su proyección astral para traer de vuelta la mente del hombre, la cual ahora mismo se encontraba perdida en un vasto océano en donde la única voz que podía escuchar era la de su demonio interior pidiéndole a gritos que siguiera cortando y destrozando. Una vez muerto el pez, el prota se dirige hacia los cocodrilos, quienes ya no estaban poseídos, pero ante la vista del hombre se veían como gigantescos monstruos llenos de colmillos. La cosa se pone aún peor cuando el berserker dirige su mirada hacia sus compañeros, a los cuales también percibe como una amenaza. Él arremete contra ellos, pero justo antes de rebanarlos es detenido por un pequeño espíritu de luz que se aparece delante de él. El hombre recupera la conciencia luego de ser tocado por el diminuto ser, el cual luego de esto desaparece en medio de un cúmulo de luz. Pocos segundos después, Shirke por fin logra proyectarse dentro de la armadura, y con mucho esfuerzo toma al hombre del brazo y lo vuelve a arrastrar hacia la cordura. Guts golpea el suelo con furia al darse cuenta de que las palabras del esqueleto habían sido correctas, pero al instante es calmado por sus compañeros, quienes le dicen que a pesar del peligro, él los había salvado de una muerte segura. El espadachín decide aceptar sus palabras, aunque muy en el fondo sabía que si no hubiera sido por esa misteriosa luz, habría hecho algo de lo que se hubiera arrepentido por el resto de su vida. Esta pequeña calma es nuevamente interrumpida por un grito de Casca, quien se dio cuenta de que el niño pelucón había desaparecido. Tras buscar entre los escombros y no encontrar rastros de él, Farnese concluye en que el pequeño simplemente regresó a su casa, por lo que consuela a Casca y junto a los demás abandonan la playa sin darse cuenta de que aquel al que habían estado buscando en realidad nunca se había alejado de su lado. A varios kilómetros de ahí se nos presenta el responsable del ataque contra el grupo de Gustavo, un viejito barbón llamado Daiba, el líder del ejército Pishaka, el nombre con el cual se denominaba a los animales poseídos. Él había enviado numerosos grupos de conjuradores y bestias para invadir los pueblos que se encontraran cerca de la costa. Uno de sus hombres le informa que todas sus unidades habían tenido éxito salvo por una, la cual de alguna forma terminó siendo masacrada. Esto saca de onda al anciano, quien replica diciendo que en esta tierra no debería existir nada capaz de acabar con los soldados creados por su emperador. Luego de algunos días de viaje, el grupo de Gustavo por fin llega a la ciudad portuaria de Britannis, la cual, por orden de la Santa Sede, se había convertido en un cuartel en el cual se reunían todos los ejércitos aliados que estaban en contra de los Kushan. Debido a esto, la urbe ahora se encontraba desbordando prosperidad, gracias al enorme grupo de soldados y nobles que habían incrementado enormemente el comercio. Como era de esperarse de aquí, el atuendo de Shirke llama la atención de los soldados, quienes le dicen que este lugar pertenecía a la Santa Sede y estaba prohibido vestirse de una manera tan sospechosa, por lo que la niña se ve forzada a usar un conjuro para desviar la atención de la gente. Isidro intenta decirle que a partir de ahora debería usar ropa más normal, pero ella se niega, y en medio de un forcejeo su sombrero acaba siendo aplastado por una carreta. Con los ojos llenos de lágrimas, la pequeña escapa y se pierde entre la multitud, mientras que Ivalera les explica a los demás que ese atuendo era el único recuerdo que Shirke tenía de su maestra. La elfa va detrás de la niña con el fin de traerla de vuelta, pero al final de una calle ambas terminan topándose con un gran número de almas en pena. La pequeña toca uno de los cadáveres y en ese instante percibe los últimos momentos de los pobres desgraciados que yacían frente a ella. Shirke le pregunta a unos soldados la razón de este hecho, y estos le dicen que esos eran esclavos Kushan. Anteriormente ellos habían servido como mano de obra para los comerciantes, pero debido a la guerra fueron ejecutados para levantar la moral de las tropas. La señorita queda impactada luego de conocer tal injusticia, por lo que usando su magia sugestiona a los soldados y los obliga a bajar los cuerpos para así darles un final más digno. Mientras tanto, el grupo se separa para ir en busca de la brujita. Isidro sube por unos tejados en donde por accidente se le escapa la palabra bruja. Esto llama la atención de un viejo conocido que también pasaba por ahí.
Mule Wolflame. El rubio trata de sacarle más información al muchacho, pero este se hace loco y se va brincando con sus poderes de macaco. A varias calles de ahí, Shirke yacía sentada en un pequeño muelle, y Valera le dice que ya tenía hambre y que mejor regresen con los demás, pero antes de que la peliverde pudiera responderle, la voz jovial de una señorita interrumpe su conversación. Sonia se acerca alegremente y de inmediato la identifica como una bruja, mencionándole que ella también podía ver a Valera y a las almas de los Kushan a los que recientemente había cremado. La rubia la felicita por haber liberado a los esclavos, además de que también le elogia por haberse burlado de esos soldados. Estas palabras sonrojan a Shirke, quien de manera muy tímida accede a conversar con la amigable jovencita. La bruja le cuenta que por algunos motivos dejó su hogar y ahora se encontraba en este lugar en el cual parecía no encajar para nada. Sonia le responde que seguramente fue muy difícil para ella, por lo que decide animarla con un pequeño relato. Érase una vez una patita fea que fue excluida por el resto debido a que sin saberlo ella era un Milano. Un día unos cuervos atacaron el estanque de los patos, los cuales ni siquiera podían volar y acabaron siendo capturados. Y como era de esperarse, la Milano, creyendo que tampoco podía levantar vuelo, se quedó junto a ellos. Repentinamente, el halcón blanco, el rey de las aves, descendió elegantemente desde el cielo. Este trajo consigo sus sirvientes, los dragones, y en menos de un suspiro ya había acabado con todos los cuervos. La Milano se dio cuenta de que su salvador era muy parecido a ella, por lo que desde ese momento también pudo levantar vuelo. El halcón viajó por el reino acabando con los cuervos, y mientras avanzaba, no solo dragones, sino también otros patos e incluso cuervos arrepentidos decidieron volar detrás de él. La Milano se sentía especial puesto que solo ella podía estar al lado de su salvador, hasta que un día la princesa Pata, quien había sido capturada por el rey cuervo, también acaba siendo rescatada. Los tímidos patos deseaban que su soberana se convirtiera en la pareja del halcón para así tener unos vínculos más fuertes con este. Ello disgustó completamente a la Milano, la cual, resentida y cabizbaja, se fue a ver el mar, en donde se acabó topando con un pequeño y misterioso búho. Tras entender el mensaje de la historia, ambas señoritas se vuelven amigas y de manera muy alegre hablan acerca de las personas que eran importantes para ellas. Luego de conversar un rato, ambas deciden regresar a sus respectivos hogares, pero al abandonar el muelle se topan con un grupo de piratas que trataban de secuestrar a unos niños Kushan. Casi al instante se arma una discusión entre dos bandos, y esta escala rápidamente hasta el punto en el que la bruja vuelve a usar sus poderes idiotizadores. Los hombres tratan de atrapar a las jovencitas, pero en ese momento llega Isidro, quien se las arregla para cortarle la pata a un malandro. El muchacho aprovecha el escenario para moverse ágilmente mientras incapacitaba a los malhechores. Por desgracia, al final termina siendo acorralado, pero justo antes de que lo agarren de piñata, Mule aparece en su rescate. El joven acaba muy fácilmente con los bucaneros, haciendo que el capitán del barco se vea obligado a intervenir. El viejo juega sucio y se lleva el duelo hasta un bote, en donde el caballero pierde el equilibrio y queda a merced de su oponente. Por fortuna, Isidro logra salvarlo, pero a pesar de que él sí podía pelear en estas condiciones, su falta de experiencia casi le provoca un agujero en medio de la cabeza. Ante este escenario, Shirke decide que ya era hora de que ella intervenga, pero Sonia la detiene diciéndole que su ayuda no era necesaria. La lona que cubría un bote cercano es mandada a volar, revelando así la figura de un singular acorazado que empuñaba un enorme báculo de combate. Por puro instinto, el caballero determina quiénes eran los malos, así que sin dudarlo arremete contra ellos. Mule aprovecha esta intervención, así que reúne a los esclavitos, las brujas y el mono y los guía hacia un lugar seguro. Ellos llegan a una fortaleza en donde Isidro y el rubio se ponen a pelear nomás para ver quién era el más fuerte. Mientras tanto, Sonia se compromete a cuidar de los pequeños y llevarlos junto a su líder. Tras esto le pregunta a Shirke si quería venir con ella, diciéndole que si la acompañaba nunca más volvería a ser juzgada por nadie. La peliverde lo duda por un instante, pero al final rechaza la invitación. La rubia se toma bien estas palabras y se despide de su nueva amiga, aunque antes de eso le pide que abandone la ciudad lo más pronto posible, dándole así un vistazo mental de lo que estaba a punto de ocurrir en Britannis. Luego de que los otros se fueran, Isidro se disculpa con la brujita por el incidente de su sombrero, y después ambos regresan a la ciudad, dándose cuenta en el camino de que Gat siempre había estado cuidando de ellos. Por la noche todos se reúnen en una taberna, en la que Shirke por fin acepta cambiarse de ropa. Unos borrachos intentan coquetear con las señoritas, y en el proceso uno de ellos derrama vino sobre el vestido nuevo de la jovencita. Guts castiga esta ofensa con un buen puñetazo que inicia una pelea cantinera, en el cual participa hasta la mismísima brujita, quien ahora por fin se sentía dentro de un grupo en el cual nadie juzgaba las diferencias. En el transcurso de los días, Farnese empieza con su entrenamiento mágico. Su primera práctica consistía en ver una manzana y luego cerrar los ojos para proyectarla con suma precisión dentro de su mente. Mientras tanto, los demás se la habían pasado buscando un barco sin tener éxito alguno. Tras oír las malas noticias, Farnese decide ponerse en acción, decidiendo que ahora ella se encargaría de solucionar este problema.
Resulta que en Britannis también se encontraba la sede principal de la familia Van Diemen, y ahora mismo, después de muchos años, la rubia se encontraba visitando a su padre. Antes de que ella pudiese decirle algo, el viejo la regaña por su fracaso como líder de los caballeros de la cadena, reprochándola por volver a manchar el honor de su familia y ordenándole quedarse dentro de la mansión. La joven trata de decirle la razón por la que había venido, pero al final se queda callada y acata la orden. En este lugar también conocemos al menor de los 3 hermanos de Farnese, Magnífico Van Diemen, un hombre de carácter codicioso y algo manipulador. Este se le había pasado trabajando muy duro para obtener la aprobación de su papá, ya que los otros 2 hijos mayores tenían buenos puestos mientras que él seguía de mantenido. Este consuela a su hermana diciéndole que todo lo que le había pasado en realidad era culpa de su padre, ya que él simplemente los veía como los engranajes de una maquinaria y no le importaba si estos estaban a gusto o no con la vida que se les había impuesto. Esas palabras de ánimo hacen que Farnese confía en el joven, por lo que decide contarle la verdadera razón por la que había venido a la mansión. Ante esto, Magnífico le responde que él podía conseguirle un barco, pero a cambio de ello tenía que pedirle un favor. Más tarde, Serpico aparece en la posada y les dice a todos que había conseguido el navío, pero también les indica que Farnese y él dejarían de viajar junto a ellos. Shirke trata de pedirle explicaciones, pero el rubio simplemente le devuelve sus objetos mágicos y se despide de sus compas. Luego de que el joven se fuera, Guts queda algo consternado por lo que acababa de ocurrir, y aunque en el pasado él nunca se hubiera entrometido en los asuntos de los demás, ahora sentía que algo extraño estaba ocurriendo. Él le pide a los elfos que se infiltren en la mansión, aprovechando que en esta ciudad eran prácticamente invisibles. Los pequeñines se cuelan fácilmente y descubren que su compañera en realidad había sido comprometida con un hombre llamado Roderick, un amigo de Magnífico, tercer sucesor de un país y, por si no fuera poco, capitán de una flota naval. A pesar de estos cargos tan ominosos, el joven también era muy caballeroso y respetuoso, mostrando un genuino interés por la rubia a pesar de todos los rumores que le envolvían. Los elfos regresan y le cuentan todo a Guts, quien rápidamente deduce la verdad detrás del matrimonio arreglado, por lo que decide que si a cambio de un barco perdería a la niñera de Casca y a su chef personal, entonces no era muy buen trato que digamos. Entretanto, en la mansión, Farnese se reencuentra con su madre, una mujer que solo se la había pasado viajando y disfrutando de los lujos que le daba el dinero. A pesar de lucir frívola, la doña muestra sentir una preocupación real luego de enterarse del compromiso de matrimonio. Lady Van Diemen le pregunta a su hija si realmente estaba segura de eso, y le dice que a pesar de siempre haber vivido bajo la mano de su padre, ahora ella misma podía decidir el rumbo que tomaría su vida. Por la noche es celebrada una fiesta en la que se invita a todas las familias nobles que se encontraban en Britannis. La mayoría de presentes solo querían fortalecer sus vínculos con la familia Van Diemen, ya que esta era una de las más ricas del continente. Por otro lado, Roderick revela no estar interesado en heredar un trozo de tierra, sino que en realidad tenía el sueño de explorar el mar y descubrir nuevos horizontes. Eventualmente se arma el bailongo y todos danzan felices sin saber que dentro de poco la ceremonia será interrumpida por culpa de unos invitados inesperados. Y no hablo de la pandilla de Gustavo, sino de otros invitados inesperados. La brujita es la primera en darse cuenta de la presencia de los gatotes, pero no les da mucha importancia ya que Serpico aparece frente al grupo diciéndoles que no los dejaría entrar. Guts acepta concluir el duelo que por tanto tiempo habían estado posponiendo, y ambos se sumergen en una feroz batalla en medio de un escenario repleto de pilares. El rubio aprovecha esto para mitigar los movimientos de la matadragones, pero a pesar de ello su delgado florete tampoco podía atravesar la casi impenetrable armadura de su oponente. En medio de los ataques, el rubio pensaba que de cierta manera, él se sentía aliviado de que Farnese hubiera cambiado su forma de ser debido a la influencia del espadachín negro, pero a la vez también recuerda el peligro que este representaba. Para mala suerte del joven, su estrategia le sale en contra y acaba siendo aplastado por los escombros de los pilares. A pesar de ello, Guts no acepta esto como una victoria real y menciona que ya tendrían tiempo para darle un verdadero final a su duelo. Con las cosas un poco más calmadas, Shirke revela que sintió la presencia de seres muy parecidos a los cocodrilos que los atacaron en la playa. Serpico agrega que los brujos a los que decapitó esa vez tenían toda la pinta de pertenecer al Imperio Kushan, por lo que deduce que estos intentaban acabar con los líderes aliados aprovechando que ahora mismo todos ellos estaban reunidos en un solo lugar. Debido a ello, la brujita le devuelve su equipamiento mágico al rubio y junto al resto parten hacia el salón ceremonial. Pisos más arriba, los invitados son sorprendidos por una intensa niebla desde la cual emergen unos gigantescos colmillos que destrozan a todo aquel que tuvieran enfrente. Los rostros de los nobles quedan horrorizados al ver la figura de un monstruoso tigre que sin dudarlo se abalanza sobre ellos. Una serie de miembros mutilados y enormes borbotones de sangre comienzan a caer encima de los presentes, los cuales se desesperan tratando de buscar una salida. Rápidamente, Farnese reconoce a este ser como un animal poseído, por lo que tras recordar las enseñanzas de su maestra, toma un candelabro de plata y arremete contra la bestia. Lamentablemente, esto apenas si logra distraer al Pishaka, el cual embiste contra la señorita, quien es salvada justo a tiempo por Serpico. El dorado y resplandeciente salón es opacado completamente por la imponente
imponente figura del espadachín negro y su matadragones, la cual rebana al felino desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Los nobles aplauden y elogian la valerosa actuación del guerrero, sin saber que los problemas apenas se habían comenzado. Serpico toma a su señora alejándola de la monstruosa manada, y Shirke de inmediato localiza a los brujos Kushan, por lo que el rubio va en su búsqueda mientras que el pelinegro comienza con su carnicería. En paralelo, la brujita le entrega a Farnese un anillo con el cual podía controlar unos pequeños familiares con forma de serpientes, los cuales había construido especialmente para este tipo de enemigos. Gracias a estos, la rubia logra incapacitar a uno de los animales, causando así la sorpresa de todos los presentes. Fuera de la mansión, Serpico logra acabar con los conjuradores y acto seguido, Shirke utiliza su magia para inmovilizar a los ahora liberados animales. La calma vuelve a regresar al salón y Guts le pregunta a la rubia si realmente deseaba que su viaje terminara en este lugar, a lo que ella finalmente se sincera y le responde que no. Tras un pequeño silencio, los murmullos de los nobles vuelven a inundar la sala, preguntando por quién eran exactamente esas personas y por qué la señorita Van Diemen parecía haber usado brujería. La madre no le da mucha importancia a esto y menciona que de cierta forma envidiaba a su hija, ya que ella pudo escapar del yugo familiar y encontrar gente en la que realmente podía confiar. Por otro lado, el padre le echa toda la culpa al ejército Kushan, diciendo que el vino había estado contaminado por algún alucinógeno, por lo que la supuesta magia y los elfos que andaban revoloteando por ahí simplemente eran producto de su imaginación. Los aristócratas medio que se ven obligados a creer lo que decía el mandamás, pero justo cuando se disponían a olvidar lo ocurrido, una gigantesca cabeza de niebla aparece intempestivamente desde el techo. Ganishka se presenta como el emperador del imperio Kushan, y ante la mirada atónita de todos los presentes les dice que esas supuestas ilusiones tan solo eran el inicio de la terrible pesadilla que caería sobre la ciudad de Britannis. Tal y como vino, la niebla se esfuma en un santiamén, y Guts, quien ya había reconocido la verdadera naturaleza de este ser, pensó para sí mismo que esta noche apenas se había comenzado.